sabemos, Señor, que tú eres el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Aquel mismo, Señor, que elegiste a tus profetas, a los apóstoles y a cada uno de los hijos tuyos que el día de hoy sigues eligiendo. Hoy, Señor, has querido que sea nuestro hermano el que va a estar al frente de tu pueblo, el que va a dar esa palabra de vida, esa palabra de aliento, esa palabra de consuelo, esa palabra de corrección. Solo tú sabes, Señor, lo que tienes para nosotros. Hoy, Señor, te lo ponemos en tus manos para que tú lo unjas con tu Santo Espíritu, para que guíe su mirada, su pensamiento, su corazón, para que se deje guiar por medio de tu Espíritu Santo y no sea nada de él lo que quiera tomar el control, Señor. Tómalo, Señor, y quema sus labios como aquel día los quemaste con el profeta Isaías. Y a nosotros, Señor, ayúdanos para poder estar atentos y recibir lo que tú nos vayas a dar. Como hijos, Señor, conocemos que nuestros padres nos corrigen, nos enseñan y nos dan instrucciones para seguir en nuestra vida. Tú como Padre, Señor, también nos sigues enseñando para poder seguir creciendo espiritualmente. Ayuda a cada uno de nosotros para que seamos dóciles y dejarnos guiar. Esto te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jóvenes, pónganse de pie. Vamos a darle un fuerte aplauso a los jóvenes. Tomen asiento. Mi nombre es Anselmo Morales, de Guatemala, un lugar que se llama Tacaná, San Marcos. Y estamos aquí pues para servir al Señor. Y hoy pues vamos a entrar rápidamente. Quiero aprovechar este tiempo que tengo para darles a conocer la palabra del Señor. Y hoy el tema vamos a hablar hoy el tema de los santos. Vamos a ver qué es lo que nosotros entendemos por santo dentro de la iglesia. Que a cada domingo el sacerdote habla de los santos. ¿En qué momento el sacerdote habla de los santos? Es una pregunta para cada uno de nosotros. ¿En qué momento el sacerdote habla de los santos? El sacerdote a cada domingo habla de los santos cuando hace la consagración. En ese momento habla de los santos. Pero muchos de nosotros, ¿qué son los santos? ¿Quiénes son los santos? La iglesia católica, nuestra amada iglesia, es bien criticada porque nosotros siempre hablamos de los santos y recordamos a los santos, y es muy importante. Entonces, primero, para iniciar, quiero dar una pequeña enseñanza. Voy a tratar de dar por lo menos unos 2 versículos para dar a entender de los santos, y después voy a entrar al tema que es el tema de esta noche, especialmente para los jóvenes, que aquí hay muchos jóvenes. Hay jóvenes. ¿Qué preocupación tienen los jóvenes? Los jóvenes deben alguna deuda. Yo los jóvenes miraba aquí enfrente, están bien preocupados como que si debieran una deuda. Como que si algo tienen, no sé si están enfermos del estómago o algo tienen. Pero los jóvenes están tímidos. Joven, ¿por qué te preocupas? ¿De qué te preocupas? ¿A qué le tienes miedo, joven? Levanta la cabeza, levanta el cuello. ¿Por qué andas así todo tímido? Todo como que si alguien te estuviera apretando el estómago. Joven, ánimo, joven. Denle un fuerte aplauso a estos jóvenes que están aquí, por el amor de Dios. Pero joven, jalabí, bomba, Cristo. Ahora joven, digan conmigo, Cristo. Señor, te lo mando, te lo llevas tú. Hermanos, ¿qué tanto habla la iglesia católica de los santos? Existen los santos. ¿Por qué usted le pide a los santos si los santos ya están muertos? Son personas que ya murieron. ¿Y por qué usted le pide a los santos? ¿Lo pueden escuchar los santos? ¿Quiénes son los santos realmente en la iglesia católica? ¿Dónde están los santos? ¿Están vivos o están muertos? Están vivos.
Gloria a Dios, si creen que están vivos, por ahí vamos bien, pero vamos a confirmarlo. Y vamos a leer el primer texto de Apocalipsis capítulo 6, versículo 9. Todos los que trajeron su Biblia y me acompañen a leer, por favor, Apocalipsis capítulo 6, versículo 9. Ya después vamos a enfocarnos al tema, pero quiero dar esta pequeña introducción. ¿Quiénes son los santos? Porque muchas veces nosotros no sabemos. Y hay mucha gente de afuera, especialmente la iglesia protestante. Protestante se le llama protestante porque protestan en contra de la Biblia y en contra de la iglesia por la cual nosotros sabemos que está en la Biblia y nosotros lo vivimos. Y la iglesia es muy criticada y nosotros como miembros nos da vergüenza de decir que somos católicos porque no sabemos realmente lo que nosotros creemos. Apocalipsis capítulo 6, versículo 9. Cuando abrió el quinto sello, divisé debajo del altar de las almas de los que fueron degollados a causa de la palabra de Dios y del testimonio que les correspondía dar. Se pusieron a gritar con voz muy fuerte: Santo y justo Señor, ¿hasta cuándo vas a esperar a hacer justicia y tomar venganza por nuestra sangre a los habitantes de la tierra? Entonces se les dio a cada uno un vestido blanco y se les dijo que esperaran todavía un poco hasta que se cumpliera el número de sus hermanos y compañeros de servicio que iban a ser muertos como ellos. Palabra de Dios. Hermanos, aquí habla de una multitud de seres vivientes que le están clamando a Dios: Señor, ¿hasta cuándo tú vas a hacer justicia por la sangre derramada de cada uno de nosotros? ¿Hasta cuándo, Señor? Y entonces dice ahí que a ellos se les dio un vestido blanco, una multitud de seres que se les dio un vestido blanco. Entonces a ese vestido que se les dio, la iglesia lo llama santos, porque se les vistió con una vestidura blanca. Innumerables, ¿quiénes fueron que murieron por la palabra de Dios? Esas personas de que habla Apocalipsis, que murieron por la palabra de Dios, dieron testimonio de Jesucristo. Entonces, ¿pero qué fue lo que se les dijo? Que esperaran un poco hasta que se cumpliera el número de los demás hermanos que van a venir. Quiere decir que ve que la iglesia siempre canoniza algunos santos que se mueren y dice: vamos a esperar, tienen que esperar un poco hasta que se cumpla el número, porque más hermanos van a venir a la santidad. Entonces, esos son los santos que la iglesia venera y que nosotros veneramos. Para confirmar esto lo que yo estoy diciendo, vamos a ver otra lectura en Hebreos capítulo 12, versículo 22. Hebreos capítulo 12, versículo 22. Ustedes, en cambio, se han acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén celestial con sus innumerables ángeles, a la asamblea en fiesta de los primeros ciudadanos del cielo, a Dios, juez universal, al que rodean los espíritus de los justos que ya alcanzaron su perfección. Palabra de Dios. Ahí habla de una asamblea, de una gran asamblea de los espíritus de los justos que ya han alcanzado su perfección. Entonces hay un pueblo, y la iglesia también, para entenderlo mejor y para hacer una palabra más conocida, a lo mejor ustedes han escuchado que hay tres formas de hablar el pueblo de Dios. Se llama así como la iglesia triunfante. Y la iglesia, ¿cuál es el otro? La iglesia militante. La iglesia triunfante son los que han triunfado,
que ya están en la presencia de Dios. Y ahí dice una asamblea de espíritu que han alcanzado, que ya están en la Jerusalén celestial. Pero entonces, la iglesia militante, militar, ¿qué hace un militar? ¿Qué hace un soldado? Está en guerra, está luchando para llegar a la meta. Esa iglesia militante somos cada uno de nosotros que estamos en guerra, ¿verdad que sí? Estamos en guerra en este mundo y estamos peleando para llegar junto con esos que ya han alcanzado la salvación. Y está el otro, ¿cuál es? La iglesia purgante, que están en un lugar de purificación, que están en el purgatorio, purgándose. ¿Por qué? Porque tal vez por un pecadito que nosotros le podemos decir un milésima de pecado, no pueden, porque dice Hebreos 12:14, sin santidad nadie verá al Señor. Y como Dios es misericordioso, permite que nos purificamos para entrar a su presencia. Amén. Ahora, ¿qué más hablan de los santos? ¿Qué más saben ustedes de los santos? ¿O qué más le atacan a ustedes de los santos? Platícame, dígame, ¿qué más se sabe de los santos? La intercesión de los santos, que si intercedan, que si esa persona intercede por nosotros, ¿será que ellos pueden interceder por nosotros? ¿Será que sí? Vamos a ver la intercesión de los santos en Apocalipsis capítulo 5 versículo 8, y vamos a ver si esos santos están intercediendo por nosotros. Apocalipsis capítulo 5 versículo 8, a ver qué nos dice ahí. Cuando lo tomó, los 4 seres vivientes se postraron ante el Cordero. Lo mismo hicieron los 24 ancianos, que tenían en sus manos arpas y copas de oro llenas de perfumes, que son las oraciones de los santos. Denle un fuerte aplauso a esta amada iglesia católica. Dice los 4 seres vivientes que representan los 4 evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y los 24 ancianos que representan a las 12 tribus de Israel y a los 12 apóstoles. Uniendo son los 4 ancianos y a los 4 seres vivientes y los 24 ancianos. Dice que llevaran la copa ante el altar de Dios, ante la presencia de Dios, con unas copas llenas de perfume, que son las oraciones de los santos. Amén. ¿Qué más? ¿Qué más hablan de los santos? ¿Qué más? Que si los santos están muertos. ¿Sabe que los santos están muertos? ¿Están muertos o no están muertos? Hermanos, vamos a ver si los santos están muertos. ¿Por qué nosotros pedimos a los santos como que si estuvieran vivos? Y por eso dice, ¿cómo tú le vas a pedir a un muerto? Esa imagen que ves ahí no puede hablar, no, o sea, nada. ¿Cómo le pides a ese metal que están muertos? Vamos a ver si están muertos. Vamos a ver el primer versículo del libro del Evangelio de San Juan, capítulo 11, versículo 25. A ver si los santos están vivos o están muertos. Evangelio de San Juan, capítulo 11, versículo 25. O si ayuden ahí con el micrófono. La resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. El que vive, el que cree en mí, no morirá por siempre. Hasta ahí también. Hasta ahí. ¿Qué dice ahí? El que cree en mí, aunque muera, vivirá. ¿Los santos creyeron en Jesucristo? Claro que sí, murieron por la palabra de Dios, derramaron sangre porque creían en Jesucristo. Entonces ahí dice, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Entonces los santos están vivos. Amén. Los santos están vivos. Otra. Voy a mostrarle, ya que me preguntó el hermano,
Vamos a leer Josué, capítulo 1, versículo 1. Josué, capítulo 1, versículo 1. Después de la muerte de Moisés, ¿después de qué? De la muerte de Moisés, Yahvé habló a Josué, hijo de Nun. El ayudante de Moisés le dijo: Moisés, mi servidor, ha muerto. Tú ahora atraviesa junto con todo el pueblo el Jordán y pasa a tierra que daré a los israelitas. Palabra de Dios. ¿Qué está diciendo? La muerte de Moisés. Ahora vamos a Mateo capítulo 17 versículo 1. ¿Qué 6 pasó? días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan, y los llevó aparte a un monte alto. A la vista de ellos, su aspecto cambió completamente. Su cara brillaba como el sol y su ropa se volvió blanca como la luz. Enseguida vieron a Moisés y Elías hablando con Jesús. Palabra del Señor. ¿Quién estaba hablando con Jesús? ¿Cómo si allá decía, estaba diciendo la muerte de Moisés? Y ahora viene Jesús hablando, dice, con Moisés. ¿Cómo se entiende esto? ¿Por qué? Porque los que mueren en Cristo no mueren, están vivos. Y Jesús estaba hablando con Moisés. ¿Por qué? Porque murió en gracia de Dios. Por eso la iglesia clama a los santos pidiendo su intercesión, porque ellos no están muertos. Y le puedo rociar textos bíblicos, pero me van a regañar porque tengo que enfocarme al tema, que me pidieron un cierto tema. Entonces, hermano, hay más. Pero ¿qué otra cosa piden de los santos? ¿Qué más? Ahí les doy otra oportunidad más, una más. Ya voy a entrar al tema. ¿Qué más? Que los santos no hacen milagros. ¿Será que los santos pueden hacer milagros? A ver, vamos a Segunda de Reyes, capítulo 13, versículo 20. A ver si los santos hacen milagro. Segunda de Reyes, capítulo 13, versículo 20. Y si alguien puede buscar en Hechos, capítulo 19, versículo 11 también. ¿Ya lo tiene? Segunda de Reyes 13, 20. Mucha atención. Murió Eliseo y lo enterraron. Bandas de moabitas incursionaban cada año en el país. Y sucedió que unas personas que llevaban a enterrar a un difunto divisaron a una de esas bandas. Depositaron entonces al muerto en la tumba de Eliseo y se pusieron a salvo. Cuando el hombre tocó los huesos de Eliseo, revivió e inmediatamente se puso de pie. Palabra de Dios. ¡Wow! Un santo puede hacer milagro. Un santo puede hacer milagro aún ya estando muerto. Eliseo era un hombre de Dios que hacía bajar fuego del cielo. Y Eliseo, estando debajo de la tierra ya muerto, seguía haciendo milagros. ¿Por qué? Porque el que está con Dios no muere. Dice que el muerto tocó los huesos de Eliseo y el muerto cobró vida. ¿Por qué? Porque Dios se manifiesta a través de ese muerto, porque fue un servidor de Dios. Amén. Ya para pasar ahora sí a mi tema, ¿quién tiene Hechos 19:11? Dios obraba prodigios extraordinarios por las manos de Pablo, hasta tal punto que imponían a los enfermos pañuelos o ropas que él había usado y mejoraban. También salían de ellos los espíritus malos. Sabemos que Pablo es siervo de Dios, pero cuando Pablo murió, como ya no estaba Pablo, los pañuelos que Pablo usaba, lo usaban
para sanar a los enfermos y sacar los malos espíritus con el pañuelo. ¿Por qué? Porque Pablo todavía estaba vivo. Pero a través del pañuelo, él hacía grandes milagros. Entonces estoy confirmando la pregunta que hizo el hermano, que si los santos pueden, o no la hermana, que si los santos pueden ser milagros, pues ya le mostré que los santos pueden ser milagros, aún ya muerto. Pero hay algo que los quiero compartir. ¿Por qué la iglesia llama el Santo Padre al Papa Francisco si todavía no ha muerto? El Santo Padre, ¿verdad que le dicen? Si todavía no lo han canonizado, ¿por qué la iglesia lo llama el Santo Padre? Efesios capítulo 1, de 1 al 2, son 2 versículos ahí. Lea Efesios, cómo trataba San Pablo a sus líderes, a sus obispos, a sus hermanos que estaban sirviendo a Jesucristo a través de la iglesia. ¿Ya lo tiene? Sí, 1 y 2. Carta de Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por voluntad de Dios, a los santos que en Efeso están y perseveran en Cristo. Reciban gracia y paz de Dios nuestro Padre y de Jesús el Señor. Palabra de Dios. ¿Cómo le saludaba Pablo? Lo trataba de santo. ¿Por qué? Porque estaban sirviendo a Dios. Síguele al otro versículo, al otro libro que sigue. Creo que es Filipenses 1:1 igual. ¿Cómo San Pablo llama a aquellas personas, a los obispos, a los que vivían dentro de la iglesia? ¿Ya lo tiene? A ver. Carta de Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a los filipenses, a todos ustedes con sus obispos y diáconos que en Cristo Jesús son santos. Bendito sea Dios. Amén. Un fuerte aplauso a esta iglesia católica que no tiene ningún error. Que esta iglesia no comete ni un error hablando de la Biblia. Pero hay muchos que atacan mucho usando una pequeña lectura y se autonombran a veces hasta pastores porque leen unos cuantos versículos. Hermano, esta iglesia dice las cosas como está escrita en la palabra de Dios. Por eso le dicen el Santo Padre, porque San Pablo, y hay más textos, pero ya no me queda tiempo, cómo San Pablo trata a los sirvientes, a los obispos, le trata de santo. Porque yo me hacía esa pregunta, ¿por qué le llaman el Santo Padre? Porque así le llamaba a San Pablo. Y si usted no está de acuerdo, pues vaya y reclámele a San Pablo. Bueno, ahora sí vamos con el tema de esta noche. ¿Y qué con todos los santos? ¿Qué con eso? O sea, ya sabemos que están vivos y todo. Ahora, ¿y qué? ¿Y? Jóvenes que están aquí, ¿por qué les invité que vinieran aquí, jóvenes? ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer y todos nosotros como iglesia, como servidores? ¿Cuál es el propósito de este tema de esta noche? ¿Por qué estoy hablando de los santos? ¿Sabe por qué? Porque nosotros debemos imitar a los santos. Es el propósito hoy de imitar a los santos y vamos a comparar nuestra vida con la vida de ellos. Es el propósito de imitar a los santos, jóvenes que están aquí. Si no comenzamos a vivir hoy nuestra vida pensando en una santidad, es de joven cuando nosotros debemos de pensar en vivir una vida santa, porque ya después ya es demasiado tarde. Joven, lo que tú debes estar pensando, cómo ser santo, cómo llegar en una santidad. Yo te pregunto, ¿cuál es tu pensamiento? ¿Cuál es tu forma de pensar hoy en día como joven? ¿Qué es lo que tú estás pensando? Joven, jovencita, ¿cuál es tu pensamiento? Muchos jovencitos ya están pensando ya en el novio, en tener la novia. Hay jovencitas que todavía no saben cocinar un huevo y ya están pensando de tener novios.
Hay jóvenes que ya están pensando en tener novia, no saben trabajar. No sé si ya tienes una casa, un carro, cómo moverte para atender a una novia. ¿Cuál es tu pensamiento, joven? Y hoy aquí para todos nosotros los papás, porque muchos de nosotros somos alcahuetes muchas veces de que nuestros hijos cómo están caminando como padres. Muchas veces nosotros permitimos muchas cosas en vez de encaminarlo a la presencia del Señor. ¿Cuál es tu propósito como joven que estás aquí? Desde hoy, de nuestra juventud, debemos empezar una vida diferente. Amén. ¿Qué debemos de hacer nosotros con todos los santos? Mejor que lo dice la Biblia y no yo. Busquen ahí Hebreos capítulo 13 versículo 7. ¿Para qué son los santos? Los santos son de adorno para decorar la iglesia. Los santos son para tener su imagen allá en la casa, para tenerlo ahí, para decir hoy que yo amo a los santos. ¿Para eso son los santos? ¿O para qué realmente son los santos? ¿Para qué están los santos dentro de la iglesia? Hebreos 13:7. Acuérdense de sus dirigentes que les enseñan la palabra de Dios. Miren cómo dejaron esta vida e imiten su fe. Cristo Jesús permanece hoy como ayer y por la eternidad. Palabra de Dios. ¿Qué dice ahí? Alguien que lo repita ahí leyendo. ¿Qué dice? Para que escuchemos y captamos la palabra de Dios. ¿Qué dice? Exactamente. Imiten. Acuérdense de sus seguidores. Acuérdense los que predicaron la palabra de Dios. Imiten su fe. Hermanos y hermanas, ¿para qué están los santos en la iglesia? Para imitar su fe. Para eso son los santos. Si alguien le pregunta a usted, oye, usted, ¿para qué tienen a los santos? Oh Señor, yo los santos los tengo para imitar su fe. Cuando veo a un santo me dan ganas de seguir adelante, porque ese santo me anima con su ejemplo. Para eso son los santos, no para tener un adorno allá en la casa de una imagen ahí y lleno de polvo. Para eso no, para imitar su ejemplo. Quiero hacer una pregunta, que levante la mano todos los que están confirmados. Hermanos y hermanas, ustedes que están confirmados, cuando se confirmaron, les preguntaron qué nombre de santo usted iba a utilizar, ¿sí o no? Usted, cuando puso ese nombre, usted comprometió de seguir la vida y vivir como ese santo. Si no, usted es un mentiroso. ¿Por qué? Porque digo, ¿qué nombre? ¿A quién tú quieres imitar? Pues yo voy a imitar a San Francisco de Asís. ¿Conoces tú a San Francisco de Asís? Yo voy a imitar la vida de la Madre Teresa. ¿Conoces tú la vida de la Madre Teresa? ¿Sabe qué? Que a veces nosotros hacemos y decimos algo que muchas veces no sabemos de lo que estamos diciendo. Hermanos, pero ¿cómo nosotros vamos a vivir en la fe si no sabemos la vida de aquellos hombres que han dado su vida por la palabra de Dios? ¿Cómo nos vamos a animar dentro de la fe si a quienes estamos imitando nosotros? Entonces los santos son para imitar su ejemplo, para ayudarnos a crecer en la fe. ¿Cuántos de nosotros ponemos el nombre de San Francisco de Asís? ¿Y cuántos nosotros no sabemos la vida de San Francisco de Asís? Entonces, hermano, hoy podemos recordar un poco la vida de esos santos. ¿Para qué nosotros lo tenemos en la iglesia? Joven, ¿sabe qué? La vida de San Francisco de Asís comenzó a los 15 años.
Óyelo bien, a los 15 años San Francisco de Asís empezó su vida a entrar lo que es la iglesia, a servirle a Jesucristo. San Francisco era un hombre rico. Su papá tenía dinero para tirar para arriba. Pero San Francisco de Asís fue tocado por una enfermedad y después se fue a vivir en la montaña. Y San Francisco de Asís vio cómo estaba la pobreza en aquella región. Entonces San Francisco de Asís decidió servirle a los pobres. San Francisco de Asís tocaba a aquellos leprosos. Y saben ustedes que para tocar a un leproso era bien contagioso. Entonces San Francisco de Asís empezó a lo que es el servicio en los pobres. San Francisco de Asís un día se escuchó que estaba necesidad, en una región no había un templo, no había nada. Y entonces San Francisco de Asís agarró un poco de dinero de su papá y lo fue a entregar al obispo. Después dice que su papá iba a caballo a buscar a San Francisco, a traer el dinero y a darle una buena paliza a San Francisco de Asís, porque se había agarrado el dinero de su papá. Y le dice el obispo: mira, Francisco, ya tu papá ya viene a buscarte y a traer el dinero, quiero que devuelvas ese dinero, por favor. Cuando llegó el papá de San Francisco de Asís, tenía el dinero y se quitó toda la ropa. Y le dijo: ¿sabes qué, papá? Desde hoy en adelante ya no te serviré a ti, le serviré a Dios. Y le entregó la ropa y el dinero y empezó a trabajar para Jesucristo. A los 25 años, San Francisco ya tenía 5,000 seguidores. Por eso, hermano, nosotros nos conformamos con muchas veces con un poquito. San Francisco de Asís, a los 25 años que él tenía, o 5 años después, ya tenía 5,000 seguidores. Y entonces una ocasión dice que fue con el Papa, porque San Francisco le gustaba quedar con los animales. Y el Papa ya sabía. Entonces dice que el Papa le dijo: pues vete a quedarte hoy con los animales. Y San Francisco de Asís lo tomó en serio y allá amaneció en medio de las vacas. Y entonces llegó al Papa y le dijo al otro día: pues mira, su santidad, hoy me quedé con las vacas. Y el Papa lo dijo como bromeando, como un coraje. Y cuando dice que le dio la noticia que se había quedado con los animales, desde entonces empezó a haber algo en San Francisco de Asís. Y empezó a trabajar. Todas las santas, hermanos, cuando empezaron a fundar los monasterios. Hay muchas santas empezaron con 4 monedas para formar grandes monasterios. 4 monedas empezaron esas santas. Orar y trabajar. ¿Cuántos de nosotros queremos una nueva iglesia en este lugar? Tenemos que copiar cómo lo hicieron los santos, cómo hicieron ellos, qué es lo que ellos hicieron, pues tenemos que aprender de ellos. Entonces, hermanos, los santos son para imitar su ejemplo, pero muchas veces nosotros no sabemos la vida de esos santos. ¿Cómo lo vamos a imitar si no lo conocemos? ¿Qué me platica usted? Dice que el santo de Juan Bosco, dice que la iglesia lo canonizó porque investigaron que él tuvo 656 milagros dentro de la iglesia católica y por la cual confirmó su canonización. Por eso lo consagraron santo, porque hubo muchos milagros. Hermanos, ahora les hago una pregunta. Todo lo que estamos aquí, y así le quiero preguntar, hermanos y hermanas, porque depende de la respuesta que nosotros vamos a dar, va a depender de todo. Yo quiero preguntarle a cada uno de ustedes, hermanos, que están aquí, ¿cuántos de ustedes quieren ser santos? Porque si no queremos ser santos, estamos perdiendo el tiempo.
Es en vano todo lo que hacemos. Entonces nuestra meta, hermano, debe llegar a ser santo. Esa es la meta, de llegar a ser santo. Jóvenes que están aquí, la meta debe ser de ser santos. No Santos Sontay ni Santos Pérez, sino santo. Entonces nuestra meta es llegar a ser santo. Y vamos a leerlo mejor para que se vaya usted bien claro con su mente y que esta prédica no es de gritar, sino que usted se vaya pensativo. Que si nosotros queremos ser santos, o estamos perdiendo el tiempo. Primera de Pedro 1:16. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? ¿Cuál es nuestra vocación? ¿Cuál es nuestra meta? Según dice la Escritura, sean santos, porque yo soy santo. Palabra de Dios. ¿Para qué vamos a estar hablando más? Mi garganta ya se secó. ¿Qué nos pide el Señor? Sean santos como yo soy santo. Vámonos para la casa. ¿Qué vamos a estar haciendo más? El que no quiere ser santo, pues es triste. Ahora les voy a ayudar un poco. No porque yo soy santo, sino porque me preocupa mi santidad. Y juntos vamos a ganar esta santidad, si queremos ayudarnos uno al otro. Y yo estoy aquí no porque soy santo, sino porque estoy imitando a aquellos que fueron santos, que predicaban la palabra de Dios. ¿Qué hay que hacer para hacerse santo? Entonces, si yo no doy una característica, un tips para ser santo, los dejaría a ustedes en el aire. Pero como les voy a dar el tips, ya queda de ustedes si lo toman o lo dejan, lo quieren hacer o no lo quieren hacer, pero ahí les va el tips. Si quieren ser santos, hoy váyanse allá atrás, están vendiendo tacos y coman tacos. Qué fácil, eso es fácil. Usted se coma todos los tacos que hay allá afuera. No, hermanos. La comunión de los santos. Este fue el tema que el hermano me dijo, el coordinador de predicador. Necesito que dé el tema, la comunión de los santos. Para ser santos, hay que estar en comunión con los santos. Si tú quieres ser profeta, tienes que estar en comunión con los profetas. Si tú quieres ser humilde, tienes que estar en comunión con los humildes. Ahora la pregunta sería, dime con quién andas y te diré quién eres. Un vagabundo, imagínense con quién tú te juntas. Ahora aquí entra la comunión de los santos. ¿En dónde nosotros entramos en comunión con los santos? Aquí hay algo importante que me va a preocupar a mí. Y le va a preocupar a muchos de ustedes. Pero ¿sabe qué? La palabra de Dios duele, pero edifica. La verdad duele, pero edifica las casas, edifica las familias. Aquí algo me va a preocupar. Si yo quiero estar en comunión con los santos, algo me va a preocupar. Pero vamos a empezar de a poquito. Mejor dicho, vamos a ir terminando ya de a poquito. En donde nosotros podemos entrar en comunión con los santos es en la oración. Porque los santos fueron personas de oración. En los santos, hermano Pablo, en los santos la palabra de Jesús salía.
En los santos estaba Cristo vivo. En esas personas santas solo se escuchaba de Jesús. No escuchaban nada más que de Cristo. Daban la paz en el nombre de Cristo. Saludaban a alguien con el amor de Cristo. Oraban con el amor de Cristo. Entonces, si nosotros queremos ser santos, tenemos que permanecer en oración, porque ellos amaban la oración. El Padre Pío se levantaba a medianoche a hacer su rosario. El Padre Pío se levantaba a las 3 de la mañana a orarle a su Señor, porque estaba enamorado de Jesús. Pero ¿cómo vamos a ser santos si nos enojamos cuando nos hablan de oración? Nos enojamos cuando hablan de Dios. Nos enojamos cuando hablan de perseverancia. Entonces, a ver qué clase de santo queremos ser. El que quiere ser santo, hermano, se alegra cuando escucha hablar de Jesús, cuando escucha hablar de su palabra, cuando escucha hablar de Jesucristo, se alegra. Eso es una persona que quiere ser santo. Hay personas que vamos a orar, se enojan de tú a saber qué clase de santo quiere ser. Pero la persona, hermano, aquellos santos amaban a la oración. Va la otra. Si queremos estar en comunión con los santos, ¿en dónde yo voy a estar en comunión con aquella asamblea que ya triunfó? Está en la presencia de Dios. Si yo quiero estar en comunión con ellos, ¿cómo le voy a hacer? Hermano, tengo que tener los sacramentos. A través de los sacramentos, cuando yo recibo el bautismo, dice la palabra de Dios en Efesios 6:4, un solo Señor, una sola fe, una sola esperanza y un solo bautismo. Ven el error que están cometiendo los otros, que según se llaman pastores, que están bautizando a otras personas, y dice la palabra, dice San Pablo, un solo bautismo. ¿Cómo estas personas sacan a las que están viviendo en comunión a través del bautismo? Los sacan. Por eso dice Hechos de los Apóstoles 20:28, que muchos entrarán a arrastrar al rebaño. Hermano, para estar en comunión con Jesucristo, con los santos, tenemos que vivir los sacramentos. Ahora aquí está la preocupación, hermanos, y con dolor de mi corazón, ahora sí me preocupa mi sacramento, porque si no estoy en comunión con ustedes, con toda la iglesia, y no estoy apreciando los sacramentos, no puedo estar en comunión con los santos. Eso es mi preocupación, hermanos. ¿Quieren ustedes estar en comunión con la gran asamblea que han triunfado? ¡Viva los sacramentos! Joven que estás aquí, preocúpate por tu sacramento. Preocúpate por tu perseverancia. Otra, ¿cómo nosotros podemos ser santos? Estar enamorado de Jesús. ¿Cómo podemos ser santos? Estar enamorado de Jesús. ¿Qué es estar enamorado de Jesús? Alguien que me puede decir qué es estar enamorado de Jesús. Estar cerca de Jesús, amarlo, buscarlo, anhelarlo, llorarlo. ¿Alguien de ustedes se ha enamorado de Jesús, hermano y hermana? Claro que sí, por eso estamos aquí. Porque estamos enamorados de Jesús. Predicar no es fácil. Cantar en un ministerio no es fácil. Porque hay muchos irresponsables. Pero ¿sabe qué? Porque estamos enamorados de Jesús. Tenemos que aguantar todo lo que pasa. ¿Por qué? Porque estamos enamorados de Jesús.
Dijo un sacerdote, en la iglesia a veces hay cosas que no me gustan, pero es la iglesia de Jesucristo y ahí tengo que estar. Pero amo a Jesucristo y ahí tengo que estar, aunque hay cosas que no me gustan. ¿Ustedes creen que hay cosas que no me gustan a mí? Claro que sí hay. Pero queremos luchar para lograr una santidad. Entonces, para ser santo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Estar enamorado de Jesús. ¿Qué es estar enamorado de Jesús? Buscarlo a Él día y noche, hermanos. Como una novia busca a la novia día y noche. Truene o llueve, tengo que buscar a Jesús. Pregúntale a mi esposa por qué se casó conmigo. Es que así es. Estar enamorado, estar loco por Jesús. Hermanos, otro tips para ser santo: agradar a Dios. Agradar a Dios. Yo tengo que preocuparme si lo que yo hago le agrade a papá Dios. De todo lo que yo hago, ¿será que le está agradando a Dios? ¿Cómo yo me estoy portando? ¿Será que le agrada a mi Dios? ¿Cómo yo hablo? ¿Será que le agrada a Dios? ¿Será que mi familia, mi matrimonio le agrada a Dios? ¿Será que como yo me viste le agrade a Dios? Es todo lo que nosotros hacemos, hermanos y hermanas. Pregúntase hoy esta noche: ¿le agrada a papá Dios? ¿Le agrada a Jesús lo que nosotros estamos haciendo? ¿Nuestro comportamiento será que le agrada a Dios? ¿Le agrada a Dios como yo soy? ¿Le agrada a Dios mi carácter, mi forma de ser? ¿Le agrada a Dios cómo yo trato mi ministerio? ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Le agrada a Dios? Para ser santo hay que agradar a Dios. La última dice que para ser santo hay que hacer todo con amor. Todo lo que hacemos debe ser con amor. Si vamos a trabajar para Dios dentro de la iglesia, vamos a hacerlo con amor. Si no, todo es en vano. Grandes santos dentro de la iglesia católica. El Padre Pío. Cuando yo veo todas las películas del Padre Pío, me da vergüenza. Me da vergüenza, me da pena decir que yo predico. Viendo a ese gran señor, siervo de Dios, peleaba con Satanás, así, literalmente llegaba Satanás. A través de un perro lo atacaban a medianoche. Pero este hombre jamás se dejó vencer. Celebró una misa hasta el último suspiro. Lo llevaban agarrado porque él dijo: voy a servirle a mi Dios hasta la última hora. Pero su cuerpo no se descompuso. ¿Por qué? Porque fue un servidor del Señor. Hermanos, yo quisiera que esta comunidad lucháramos por nuestra santidad. Estemos enamorados de Jesús. ¿Para qué? Para no perder el tiempo. Porque si no nos enamoramos de Jesús, estamos perdiendo el tiempo. Así la pasamos aquí diario. Estamos perdiendo el tiempo. Hoy vamos a pedir la intercesión de los santos. Vamos a ponernos de pie. Esos santos
que dieron su vida por la palabra de Dios. Esos santos que sí derramaron sangre por la palabra de Dios. Cuando San Esteban estaba predicando la palabra de Dios, le empezaron a dar piedradas. Y Dios, como lo amaba tanto, hizo que con 2 piedradas muriera. ¿Por qué? Porque el que Dios ama y el que le sirve a Dios de corazón, Dios no va a dejar que sufra tanto en las enfermedades. Y aquellos santos eran de palabra. Lo que ellos decían lo cumplían. Todos los jóvenes que están aquí, joven, no esté jugando con la cosa de Dios. Y estoy orgulloso de ustedes, joven, porque la próxima semana van a participar en otras comunidades. Pero den testimonio de esta comunidad de Springfield. Amén. Van a ir a animar, a dar ejemplo a otros jóvenes. Y si ustedes quieren ser santos, respeten la casa de Dios. Ahí vamos a empezar. Pero no podemos ser ejemplo cuando estamos haciendo escándalos en las actividades. Respeten este lugar. Vengan a orar, vengan a sentarse tranquilamente cuando tienen ensayo. Tomen las cosas en serio. Y no lo podemos andar cuidando siempre porque ustedes ya están grandes. Y demos ejemplo. Si van a ir a participar en la próxima semana, bendito sea Dios. Pero den ejemplo allá. No estén dando ejemplo. No estén para allá y para acá. Manténgase educadamente. Amén. Papás, apoyemos a nuestros jóvenes. Levantémonos a orar con ellos. La oración en familia es lo más difícil, pero la oración en familia es la que Dios fortalece más. Y no sea alcahuete del pecado ver a sus hijos. Usted enseñe, y si no entendieron, ya usted ya está limpio de pecado, pero usted ya hizo su trabajo. Pero hay papás que son cómplices del pecado de sus hijos. Señor, danos sabiduría, Señor, que esta iglesia crezca en santidad, en respeto, y que las cosas de Dios son cosas serias, porque Dios es santo. Bendito Dios, santo eres Dios. Con la intercesión de la Virgen María, vimos los santos, vimos toda la vida de los santos un poquito. Cuando el ángel saludó a la Virgen María, dijo: el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Vimos a aquellos santos que hacían milagros, y más la Virgen María fue llena del poder. El poder de Dios está en ella, porque el ángel le dijo: el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso no entró el pecado en ella, porque fue cubierto con el poder de Dios. Joven, consagra tu juventud, consagra tu virginidad a Dios, y no me da pena decir, porque es la verdad. Sea santo usted desde hoy. No espere cuando ya esté viejo. Cuando ya esté viejo usted no va a poder dar nada. Hoy de su juventud al Señor. Bendito sea Dios. Bendito seas Dios. Santo eres Dios. Santo. Pedimos hoy la intercesión de la Virgen María. Hoy pido la intercesión en el nombre de Cristo Jesús. La intercesión del Padre Pío. La intercesión de Juan Bosco. La intercesión. Todos los ángeles, toda la corte celestial toman posesión de esta comunidad ahora en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de todos los santos, los apóstoles y los que dieron su vida por la palabra de Dios. Hoy consagro a esta comunidad para que empiece a pensar en una santidad, oh Dios. Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret, tú eres santo, bendito Dios. Tú eres santo, santo Cristo. Hoy queremos alabarte. Hoy ayúdanos, oh Cristo. Ayúdanos, danos la sabiduría, Señor. Cómo vivir en santidad. Danos la fuerza, danos la humildad, bendito Dios de misericordia.